Buen día. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo Gracias estás? por invitarme. No, por favor, gracias a vos, como siempre, por darnos este ratito. Bueno, hablamos hace días. En realidad ya había ganado Milei el balotaje y charlábamos con vos y te escuchábamos atentamente sobre lo que podría ser la conformación del gobierno. Nombraste en ese momento vos al tema de Schiaretti. Lo habías nombrado a un Randazzo, un Schiaretti como jefe de gabinete y Randazzo en todo caso como presidente de la Cámara. Ya está casi, te diré, armado el gobierno. Dame tu análisis. Mira, yo creo que ante todo te diría que Milei ha mostrado ser mejor político de lo que uno podía esperar. Yo creo que la coalición es amplia, sector del peronismo, Schiaretti, el menemismo, buena relación con el peronismo, llamémosle más independiente o crítico al kirchnerismo. Un PRO que también hace una semana había, menos de una semana, Burri estaba con Milei, Macri estaba en contra de Milei y eso se ha suavizado, yo te diría. También un radicalismo muy difícil, que se está haciendo un poco más fácil, sobre todo si los bloques se mantienen unidos. Bueno, de un panorama donde las cosas funcionaron mejor de lo esperado. O sea, un Milei que como político creo que funcionó mejor de lo esperado, un mensaje muy claro: acá mando yo. Y eso tuvo dos destinatarios, Macri y la vicepresidente, ¿no es cierto? Marcar distancia, limitar poder, limitar influencia. Bueno, creo que esto es la política. Lo que queda ahora, el gobernante. En esos días se habló mucho, sobre todo con la presencia de Guillermo Franco, por supuesto, de una suerte de regreso del menemismo. Ya después eso se acrecienta con la llegada de Martín Menem a la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Es una vuelta del menemismo? ¿Vos ves un Milei parecido a Menem? A ver, el menemismo ha vuelto, pero ha vuelto no como el sector mayoritario de la coalición de Milei. Es un sector más dentro de como una serie de sectores políticos, también está formando parte de esa coalición. Mira, yo te diría, nunca los fenómenos son idénticos, ¿no es cierto? Los fenómenos políticos y en otro campo. Hay algunos puntos de coincidencia, pero también de diferencia, ¿no es cierto? Quizás lo pueda hacer un poco, en términos socioculturales, el fenómeno disruptivo. Pero Menem era peronista, el peronismo se encolumnó detrás de él, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que diría? Políticamente son muy diferentes. A lo mejor como elemento disruptivo en lo político-cultural, ahí sí hay alguna coincidencia. ¿Y qué peso tiene el mileísmo propiamente dicho? El sector que lleva a Milei de la Libertad Avanza a ser presidente. ¿Cuánto quedó de eso? A ver, yo te diría, pongámoslos, 39 diputados, 7 senadores. Pero acá me voy a la historia. Es decir, cuando Perón gana en el año 46, el peronismo no existía. Había un radicalismo disidente que estaba con él, un partido laborista de algunos sindicatos, grupos de nacionalismo, etcétera, disidentes del socialismo. Es decir, el peronismo político se construyó, se fue reconstruyendo con el poder, el gobierno, en los 2 años subsiguientes. Creo que acá podría pasar algo similar. Es una amalgama, como le pasó a Perón inicialmente, de un conjunto de sectores que se fue articulando en un movimiento político bajo su liderazgo, pero con tiempo. ¿El discurso de Asunción debería estar completamente destinado a contar cuál es la herencia? Bueno, yo creo que sí. A ver, completamente no. Pero sí, a veces en derecho se habla, ¿no es cierto?, herencia con beneficio de inventario. Tomo la herencia, pero me hago cargo de solamente algunas cosas y otras no. Yo creo que Milei va a expresar algo que es real. Es la crisis económico-social, ¿no es cierto?, más complicada, digamos, de los últimos 40 años, para poner un
un marco, ¿no es cierto? Porque, bueno, eso lo va a hacer. Ahora yo que él sería cuidadoso en un detalle vinculado a esto, ¿no es cierto? Hay que darle importancia al Congreso. Eso de hacer un mensaje corto en el Congreso y un mensaje más largo ante la población, los militantes, yo lo haría al revés. El mensaje largo para el Congreso, el mensaje más corto para la militancia. Pero, a ver, yo no... Por lo que tengo entendido, al Congreso ni siquiera va a dar mensaje. O sea, se hace la ceremonia de la jura y después el mensaje es en las escalinatas para la gente. Me parece que la sensación que quiere transmitir es: yo voy a gobernar con la gente, porque no te olvides, Rosendo, que hay mucho que ya está diciendo no te vamos a aprobar nada. Entonces, me parece que hay... A ver, yo creo... Sí, hoy tiene más gente que dice que apruebo que hace 2 semanas. Sí, seguro. Sí. Más gente que hace 2 semanas. Sí. Sí, además, lo institucional juega un papel, ¿no es cierto? Bueno, es una opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero dado que el Congreso es un ámbito muy importante institucionalmente, que para él es un desafío político, yo le daría prioridad. ¿Qué pasa? Porque se habla mucho de esta ley ómnibus, me imagino que va a ir una ley de reforma del Estado central. ¿Qué pasa si no conseguís los votos en el Congreso? Mira, primero yo creo que, no sé, bueno, algunos dicen que va una ley ómnibus, pero que después puede fraccionarse, ¿no es cierto? Algunas cosas sí o otras no, es una variante. Tiene que, yo diría, prolongar, ¿no es cierto?, prolongar las sesiones extraordinarias para seguir en esta línea. Yo creo que, bueno, en lo que le queda después es lo que acá sí aparece Menem, la plaza del sí. ¿No es cierto? Que la gente se manifieste si está de acuerdo o no. ¿Y no es un poco ir a hablar a las escalinatas del Congreso, la plaza del sí, que está buscando desde el comienzo? Yo diría que puede ser, pero yo sería, hoy él tiene un Congreso que no está mal dispuesto, o está mejor dispuesto de lo que uno podía esperar, y yo a eso le haría un reconocimiento. Rosendo, hablaba recién del rol de Victoria Villarroel, de la vicepresidenta, que da la sensación que quedó bastante marginada de las decisiones ejecutivas. ¿Cómo imaginás ese futuro en la relación entre Milei y Villarroel? Mira, la relación entre presidente y vice nunca es fácil. En algunos casos se pone muy difícil. Pasó, me parece a mí, en la fórmula Fernández, ha pasado ahora en Ecuador, el conflicto entre el presidente y vice casi al día siguiente de asumir. Pero creo que hay un punto que es, ¿no es cierto?, importante. El vicepresidente tiene funciones precisas, ¿no es cierto?, precisas, y no está, digamos, cogobernar en esas funciones, ¿no es cierto?, no está ser parte de la gestión ejecutiva. Su función es en el Congreso. Conjeturo que Villarroel está contemplando la idea de una coalición política, de no solamente ser el vicepresidente formal ejerciendo su rol en el Senado, que ya de por sí es bastante complejo lo que tiene que hacer. Supongo que ella tiene un concepto de coalición política, que ella se asume como una parte de una coalición política, y de ahí me parece pueden venir los problemas. ¿Imaginas un gabinete definitivo o un gabinete donde algunos puestos ya se sabe que van a durar, sobre todo la primera parte más complicada del gobierno? Mirá, si uno rememora, primer año de Alfonsín, primer año de Menem, primer año de la Rúa, por poner esos gobiernos, hubieron cambios importantes. Con el kirchnerismo no los hubieron, fue más estable políticamente. Y creo que sí, la situación es muy difícil,
¿no es cierto? Entonces creo que sí. No me parece extraño que tengamos cambio de ministro en los primeros 2 años antes de la elección legislativa. Esta semana se difundió un informe económico donde se vuelve a hablar de dolarización, no es del gobierno, no es de una sociedad de bolsa. ¿Crees que pese a que estamos viendo un Milei mucho más moderado, va a intentar a los 20, 24 meses volver con la idea de dolarización? Creo que sí, creo que lo va a intentar. Que pueda o no es otra cuestión. Él ha hecho, como a veces se dice en política, un repliegue táctico. Pero creo que la dolarización sigue estando en la cabeza de Milei con un objetivo a alcanzar. ¿Y al principio cómo lo ves? ¿Con un tipo de cambio unificado? ¿El tema cepo también, cómo lo analizás? A ver, yo no soy economista, ¿no es cierto? No te puedo dar una opinión sobre eso, pero creo que, digamos, por decir, la motosierra quedó atrás. Ahora, la motosierra quedó atrás. No sé si la puedes dejar atrás, porque sí o sí tenés que bajar los gastos, no tenés alternativa. Bueno, pero yo no sé si puedes dejar la motosierra atrás, más allá de la motosierra del banco. Yo creo que es así, como vos decís, pero digo la idea de la motosierra porque es una idea extrema, ¿no es cierto? Vos mismo estaban conversando antes en los planes sociales. Hace 2 o 3 meses, ¿no es cierto? A Milei se lo veía como el que venía a terminar con eso. Bueno, ahora viene a corregir. Me parece, ya ha planteado claramente que eso se va a mantener, ¿no es cierto? Entonces creo que en esto hay, yo digo la motosierra porque él después guardó también, ¿no es cierto? Es decir, era un planteo extremo. El planteo para mí se ha moderado y los planes sociales son un ejemplo. ¿Tenés espacio, según lo que pienses, tenés espacio en la Argentina hoy para reformar el Estado y una reforma que implique, por ejemplo, que puedas despedir empleados estatales? Cosa que hoy no puedes hacer. Mirá, es decir, yo creo que lo tenés siempre que lo expliques, ¿no es cierto? Y tengas además el sistema. Lo primero que tenés que hacer, bueno, que se cumpla no incorporar más. Que venimos que sí, se cumpla no incorporar más. Eso lo dijo Sergio Massa cuando asumió, o no, Batakis, me parece que fue Batakis, ¿no? Sí, Batakis. Cuando asumió y por supuesto nunca se cumplió eso. Por eso dije que se cumpla. Sí. ¿No sé? Después vos tenés retiro voluntario, en fin, hay una serie de mecanismos que te pueden permitir llegar al objetivo en forma menos conflictiva. Que va a ser difícil, va a ser difícil. Y sobre todo eso depende de qué es lo que esté pasando simultáneamente con el empleo. Rosendo, ¿hay peligro de conflicto social, sobre todo en los primeros meses? Sí, lo hay. Primero, por la inflación. ¿Cuál va a ser la inflación de diciembre? 20%. El del primer mes que Milei gobierna. La inflación de diciembre es responsabilidad del gobierno que se va, pero se va a dar en el primer mes del nuevo gobierno. Bueno, yo hoy he visto los medios, se habla de 20%. Sí, yo igual es creo decir, que... guarda, la tasa de inflación... El mes de enero, el mes de febrero, también es responsabilidad de los gobiernos que se van, Pensé que los primeros 6 meses van a ser muy complicados. Bueno, por eso iniciamos hablando del discurso y qué iba a decir al respecto. Va a ser muy complicado, pero la inflación es la variable económica central en lo social. Entonces vienen meses muy difíciles. 20% mensual es un número, muy alto, sobre todo con la situación social en pobreza e indigencia. Esto es un dato. Ahora, después está lo político, ¿no es cierto? Lo político que son menos sectores, algún sector sindical, algunos movimientos sociales, algunos partidos de izquierda que se han planteado su oposición, han convocado marchas. El 19 y el 20 de diciembre va a haber una marcha importante. Ahora, primero, el tema clave, la inflación.
Rosendo, muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo. No, gracias a vos, Muy Antonio. atento, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.